Sí, se movió todo el equipo se lo movió para acá y los hermanos sabían que cuando fruncimos el ceño es que algo no está funcionando bien. Pero no es mentira. No sé qué ha pasado, seguramente algo allí. Pero nada nos detiene, aun cuando no hubiese un poco de sonido, aquí estuviésemos, esforzándonos un poco, alzando un poco más el tono para que pueda escucharse. Nosotros abrimos nuestras Biblias aquí en Apocalipsis, capítulo 7. Apocalipsis, capítulo 7. Y recuerden, la semana pasada, en Apocalipsis, capítulo 7, vimos que es una especie de intervalo, es un momento de calma que está sucediendo aquí en Apocalipsis 7. Es un momento de esperanza, de alguna manera comenzamos a ver, porque después de haberse abierto los 6 sellos en Apocalipsis 6, que es la falsa paz, la guerra, el hambre, la muerte, la persecución de los cristianos, junto con el clamor de venganza a Dios, y luego que se abrió el 6º sello, que es el inicio de la ira del Señor, que estuvo desencadenando una devastación de las estrellas, los meteoritos estaban llegando a la tierra, las montañas se desvanecían, cambiando la geografía de la tierra, y la gente entonces está muerta de miedo, la gente está aterrorizada en aquel tiempo, y algunos literalmente van a morir de miedo. Eso es lo que ocurrirá, algunos morirán de miedo, literalmente, y los que no mueren de miedo van a hacer esto, lo que vemos aquí en Apocalipsis 6, 16. Dirán, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¡Qué tremendo! Esto es lo que ellos dirán. Gritarán a las rocas, aplástennos, porque están pensando de alguna manera que no quieren vivos enfrentar al Dios y al Cordero. Y cuando se espera que inmediatamente venga el 7º sello, el sello que venga del juicio de las trompetas, el juicio de las copas, que es lo que debe venir, no ocurre eso. No ocurre eso sino en 8.1. Mire, recién en 8.1 dice, cuando abrió el 7º sello. ¿Qué indica esto entonces en Apocalipsis 7? Que hay una especie de respiro en este capítulo. ¿Y qué más hay aquí? Bueno, está la respuesta a la pregunta que el mundo se está haciendo al terminar el terrible 6º sello. ¿Y qué pregunta se hace el mundo cuando termina el 6º sello? Mira, en el verso 17, la última frase, la pregunta dice, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién puede sostenerse en pie? Es lo mismo que decir, ¿quién va a sobrevivir a la ira de Dios? ¿Quién va a sobrevivir? Y la semana pasada vimos que los impíos no van a sobrevivir. Los impíos, ningún impío va a sobrevivir. Revisamos segunda a los Tesalonicenses 1:7. Y voy a leer aquí 3 versículos. Segunda carta a los Tesalonicenses 1:7 dice, y vosotros que sois atribulados, dice, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Verso 8, en llama de fuego para dar, y aquí está, retribución, esto es castigo, retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. No hay ni un rayo de esperanza para algún incrédulo que pueda sobrevivir a la ira de Dios en ese tiempo. No hay. Pero hay algunas personas que sobrevivirán al holocausto de la ira de Dios. Hay algunas personas que van a sobrevivir. Estas personas pasarán los 5 sellos. Estas personas vivirán a pesar del 6º sello. Vivirán a pesar de los juicios de las trompetas y de las copas y entrarán vivos al reino milenario. Van a entrar vivos al reino milenario. Vaya, es algo tremendo. Todos los holocaustos
que están sucediendo en el mundo natural en ese tiempo no van a tocarlos a estos. Están protegidos de todos los esfuerzos que está haciendo el anticristo para matarlos. Y todo el mundo que está complotado y unido al anticristo. ¿Y quiénes son estas personas que van a sobrevivir? ¿Quiénes son? Bueno, conocemos este primer grupo, lo leímos la semana pasada, lo volvemos a leer el día de hoy. Aquí está un grupo, Apocalipsis 7, versos del 1 al 8, que dicen así: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Y de los versos del 5 al 8 pasa a detallar cada una de las tribus de Israel. Vaya. En medio de este juicio, entonces vemos que habrá misericordia. De esto nos habla Apocalipsis capítulo 7, porque cuando llegue toda la furia de la ira de Dios va a consumir a todos los impíos, pero algunos piadosos sobrevivirán. Dios protege aquí a algunos, ¿ves? Y estos que van a ser protegidos son los que van a entrar al reino milenario. Y uno de estos grupos que sobrevivirá son estos 144,000 judíos, 12,000 de cada una de las tribus de Israel. ¿Habrá personas redimidas en el tiempo de la tribulación? Claro que sí. ¿Habrá personas salvas en medio de la tribulación? Claro que sí. Esos son los cristianos de ese tiempo. Esos son los que serán salvos en ese tiempo. Esos son los cristianos de ese tiempo. Algunos van a morir en ese tiempo por causa de la persecución, pero esa no es la ira de Dios para ellos. Esa es la gracia de Dios, porque ellos salen de la persecución para entrar directamente a la presencia de Dios. Otros cristianos de ese tiempo van a morir por el efecto devastador de cada uno de los juicios, y de alguna manera va a alcanzar a algunos cristianos, pero esa es otra forma simplemente de ser introducidos a la presencia de Dios. No es juicio para ellos, es el escape, es la salida para entrar a la presencia de Dios. Y otros cristianos vivirán para entrar en el reino. Cuando se inicia el reino de los 1000 años, va a estar poblado solamente de creyentes, creyentes de la nación de Israel y creyentes de todas las naciones. Así es como nos presenta el libro de Apocalipsis, que Dios permite que estas personas sobrevivan a la persecución y a todos los holocaustos que se están dando en el mundo y se conviertan en la población que comienza el reino milenario. Con ellos va a comenzar el reino milenario. Y ellos van a comenzar a reproducirse allí mientras pasan los años y van a poblar este mundo durante ese reinado de Cristo. Y entre los que van a sobrevivir y van a entrar al reino milenario está este grupo del cual nosotros estamos estudiando, capítulo 7, versos del 1 al 8. Y es interesante cómo Juan está viendo esta visión y la ve tal vez en 3 cuadros que lo podemos presentar. En primer lugar, comienza en el verso 1, comienza con la frase después de esto. Para nosotros es relevante porque ya hemos visto que cada vez que vemos en el libro de Apocalipsis, después de esto, dice acompañado del verbo mirar o ver, esto significa que se introduce a una nueva visión. Así lo estudiamos en Apocalipsis 4:1, ¿recuerdan? Cuando dice después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera visión que había tenido Juan era la visión del Hijo del Hombre. Y esta nueva visión en el capítulo 4 era una visión en el cielo. Era una nueva visión. ¿Y cuál es esta nueva visión aquí en Apocalipsis 7? ¿Cuál es esta nueva visión?
Creo que para entender la nueva visión, solamente veamos brevemente la anterior. ¿De qué visión está viendo Juan en Apocalipsis 6? Es una visión del juicio de Dios. Es una visión de la ira de Dios. Y lo que esperaríamos nosotros después del versículo 16, capítulo 6 de Apocalipsis, era de que siga con el séptimo sello, de que se abra este séptimo sello y se vengan los juicios de las trompetas y los juicios de las copas. Pero no hay juicio, no ocurre eso en Apocalipsis 7, no hay eso. Entonces se presenta una nueva visión, cambio de visión. ¿Qué es esta visión? Por lo que hemos leído, esta es una visión de protección especial para algunos creyentes piadosos. Una protección especial para algunos que le pertenecen al Señor. Y mira lo que sigue diciendo en el verso 1. Dice, después de esto, dice, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y habíamos visto que estos ángeles son ángeles muy poderosos que pueden sostener el viento. Trabajan con los elementos de la naturaleza. Están parados, dice, cada uno en una esquina, en 4 esquinas que tiene la tierra. Los escépticos van a decir que la tierra no tiene esquinas, que la tierra es redonda y la Biblia es un escrito errado. Eso es lo que van a decir ellos. Pero la rosa de los vientos tiene marcado alrededor de este círculo 4 rumbos principales de la brújula: norte, sur, este y oeste. Estos son los 4 puntos desde los que salen los vientos en la tierra. De aquí salen todos los vientos de la tierra, de todos estos 4 lugares. Y veíamos cómo un científico había escrito que las mediciones geodésicas precisas y modernas de los últimos años han demostrado que la tierra en realidad tiene 4 esquinas. ¿Ves? Aún hasta los científicos pueden corroborar esto. Porque la tierra no es realmente redonda de manera perfecta. Está ligeramente aplanada en los polos por la fuerza centrífuga de la rotación de la tierra. De alguna manera en el lado ecuatorial, en el centro se extiende y se aplanan los polos, así que sus 4 esquinas sobresalen. Y no es difícil suponer que entonces cada uno de estos ángeles están ubicados en cada uno de estos puntos que son posiciones claves. ¿Por qué? Porque estos ángeles son capaces de gobernar, de controlar la gran circulación atmosférica que gobierna los vientos de la tierra. Y estos vientos son los que hacen posible el día de hoy la vida en la tierra. Ellos son los que traen el agua de los mares y riegan a las tierras. Ellos son los que pueden realizar el ciclo hidrológico, transportando el agua, y pueden regar la tierra. Sin embargo, vemos aquí que los ángeles están 4 de ellos, de alguna manera esta máquina quijante que está funcionando, ellos la paran, la paralizan esto. Al menos esa es la orden que se les da. Y nos podemos imaginar en un momento que no hay viento en la tierra, no hay crujido de las hojas de los árboles, no hay las olas del mar ni sonando, ni elevándose, ni haciéndose grandes, no hay nubes que se están moviendo. Está haciendo todo eso retenido los vientos. Es como si el viento quisiera aflojarse de esa retención para soplar de una manera poderosa, fuerte, con su furia. Y en verdad esos vientos van a hacer esto. Cuando los 4 ángeles dejen de sostenerlo, dejen de sujetarlo, estos vientos van a ir de una manera atroz. Porque los vientos, estos 4 vientos señalados aquí, se encuentran en el Antiguo Testamento y están relacionados con el juicio de Dios. Y vimos algunos textos la semana pasada, por tiempo no los vamos a volver a ver. Pero los vientos en este tiempo se van a magnificar. Cuando se abre el séptimo sello, se van a magnificar estos vientos, se va a acelerar para que haya efectos de tipo huracán aquí en el mundo. Y cuando se van a desatar estos vientos, va a aterrorizar a la tierra, de modo que 1/3 de la tierra, 1/3 del mar, 1/3 de las plantas vivas y 1/3 de toda la humanidad son masacrados. Eso lo vamos a estudiar posteriormente en el capítulo 8.
Esos son los juicios de las trompetas. Estos son los juicios de las trompetas que están en el capítulo 8. Pero aquí vemos que aún no se les ha dado la orden de que retengan, aún no. Hay como una ira que se ha contenido. De esto nos habla Apocalipsis 7. Hay una especie de detenerse. Hay una ira que se ha contenido por un momento. No sabemos cuánto tiempo, pero podemos imaginarnos la escena en toda esa furia que ha estado sucediendo. Sello tras sello, tras sello y destrucción. Llega el sexto sello y toda la destrucción que hay en el sexto sello, y las montañas se desvanecen, todo está cambiando, y de pronto toda esa maldad, todo eso que está, esa ira se detiene, se paraliza, todo se paraliza, y la gente dirá: ¿pero qué está sucediendo? ¿Por qué se ha detenido todo esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué está habiendo un momento de calma en medio de esta tormenta? ¿Por qué se restringe a los vientos? Se ha detenido todo. ¿Por qué? Y eso nos lleva a la segunda parte que el apóstol Juan está viendo y está tomando nota por orden del Señor Jesucristo, que se le ha dicho en los otros capítulos, que todo lo que vea él tome nota. Y eso nos lleva aquí al verso 2. Es por esto, se detiene por esto, porque va a haber unos santos que serán sellados. Y dice: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. O sea que ellos tenían orden de destruir, ¿no? Dice: pero no dejen escapar el viento. Está diciendo, en otras palabras, no dejen que las trompetas suenen. El momento que suenen es que han soltado a los vientos. ¿Pero por qué? ¿Hasta cuándo debían retener esto? ¿Hasta cuándo los vientos debían ser detenidos por estos ángeles? Mira, el verso 3 sigue diciendo: hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esta es la segunda escena que ve el apóstol Juan aquí, en esta nueva visión, ¿no? Ve a santos que son sellados. Cuando comienza el verso 2 y dice: vi también a otro ángel, suponemos que es un ángel similar a los 4 ángeles anteriores que se está refiriendo en el contexto. ¿Por qué? Porque en el verso 3 dice: hasta que hayamos, se incluye, este quinto ángel se incluye con los anteriores, hasta que hayamos. Así que este es otro de los ángeles poderosos, como los 4 anteriores, y está hablando a sus compañeros. Les está diciendo allí lo que nosotros estamos leyendo. ¿De dónde viene este ángel? ¿De dónde viene? ¿De dónde sale este ángel? Y el verso 2 sigue diciendo que subía de donde sale el sol. Y el sol siempre sale por el este. El sol siempre está saliendo por el este. Ahora, si nos ponemos geográficamente a dónde se encontraba el apóstol Juan, él se encontraba, ¿dónde? En la isla de Patmos. Él estaba viendo la visión y estaba escribiendo y tomando nota de todo eso y escribiéndolo. Se encontraba en la isla de Patmos, en el oeste, al otro lugar. Si Juan está en Patmos, está en el oeste y dice que sale del este, entonces el este queda la Israel, queda la tierra santa, la tierra de estos 144,000. Esta es la tierra del Mesías, la tierra de las promesas, la tierra de las 12 tribus de Israel. Entonces Juan ve esto, que está viniendo de la tierra santa. ¿Por qué? De allí van a salir estos sellados. De allí van a ser sellados estos 144,000. Y tiene algo muy importante en su poder. Mire lo que él tiene, este ángel, dice verso 2. Y tenía el sello del Dios vivo. ¿Qué es este sello? Es una palabra griega que se refiere a los sellos cilíndricos antiguos, que se tallaban en alto relieve, se tallaban figuritas, palabras, frases, se tallaban en aquellos tiempos, y se hacía rodar sobre arcilla húmeda, la cual luego se dejaba secar y quedaba impregnado allí la figura, la palabra, el sello, lo que querían ellos ahí fijar sobre alguna superficie. Casi siempre los reyes y los oficiales, los hombres importantes en las naciones, ellos tenían un anillo de sello,
un anillo de sello. ¿Para qué? Porque ellos siempre sellaban documentos. Ellos derretían un poco de cera en el documento y luego estampaban allí en la cera el sello del anillo como autenticador de propiedad y de protección. O sea, eso es mío. Es como que decían, oye, el contenido de esto, lo que estoy aquí yo sellando, esto es mío. Nadie puede abrirlo, nadie puede tocarlo. Es de mi propiedad, es de mi posesión y esto está protegido por mí. Un ejemplo de esto, nosotros podemos recuerdan cuando José fue llevado ante Faraón para que él pueda interpretar el sueño que él había tenido en Génesis 41-42. Es interesante lo que nos registra aquí la escritura, porque el Faraón había tenido un sueño y se lo contó y él dijo, ¿qué interpretación le das? Y claro, él le interpretó por medio del Señor. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas hermosas significaban 7 años de prosperidad en Egipto. Y las 7 vacas feas y las 7 espigas feas significaban que iba a haber hambre en la tierra. Ahora, mira lo que hace Faraón. Si vamos allá en Génesis 41-42, observa lo que hace Faraón con José. Dice, entonces Faraón, mira, quitó su anillo de su mano. Mira la importancia del anillo de estos hombres, estos reyes o de los altos oficiales. Dice, entonces Faraón quitó su anillo de su mano, mira, y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Ese anillo, ¿qué significaba? Era la marca que servía como autenticador de posesión de José. Servía como protección de José. Nadie podía tocarle. Era posesión de Faraón. Entonces, cuando regresamos a nuestro texto y vemos que este ángel tiene un sello, pero no es el sello de un faraón como este. No es el sello de un hombre impío o de algún hombre que ya ha muerto. Ni es la marca de un falso maestro. Esta es la marca del Dios viviente, dice. Que él tenía el sello del Dios vivo. Es algo totalmente diferente. Porque era común en la antigüedad que la gente se identificara con sus deidades. Así que había mucha gente que iba a adorar y la gente podía reconocer a qué deidad adoraban. ¿Por qué? Porque la gente se identificaba con la deidad poniéndose un sello en alguna parte del cuerpo que era visible para todos. Y cuando usted entraba a esos templos paganos, entonces usted podía verle en la frente o en la mano, en algún otro lugar, el sello de la deidad, la figura de la deidad allí sellado a esa persona. Y usted decía, este hombre es devoto de esa deidad. Así era como trabajaban antiguamente. Y eso va a volver a ocurrir. Ese sellamiento va a volver a ocurrir en forma mundial en el tiempo de la gran tribulación. Porque la falsa deidad dominante en ese tiempo va a hacer que todos sus seguidores, todos aquellos que se identifican con él, lleven su marca en el cuerpo. ¿Quién es esa falsa deidad? Usted lo sabe, es el anticristo. Él va a hacer que los que le pertenezcan lleven su marca en la frente o en la mano. Él va a hacer eso. Y si no lo hacen, entonces, si no se identifican públicamente con él, entonces ellos van a morir. Todos van a morir. Mira, 2 textos quiero mostrarles aquí en Apocalipsis y avanzamos un poquito, 13:16. Mira, Apocalipsis 13:16. Dice así, y hacía que todos, este es el anticristo, ¿sí? Dice, y hacía que a todos, dice, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Mira, de toda gente, todo tipo de gente va a adorar al anticristo. Dice, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Ves? Aquel tiempo lo que ocurrirá. Mira si avanzamos un poco más, Apocalipsis 19:20. Apocalipsis 19:20. Y mira lo que va a pasar aquí. Dice, y la bestia fue apresada
y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Bueno, esta marca de la bestia es el sello del anticristo. Todos sus seguidores serán marcados en aquel tiempo. Regresando a nuestro texto, aquí vemos que viene el Dios eterno y Él tiene su propio sello. Este es el sello del Dios vivo. Y mira lo que hace este ángel que tenía el sello del Dios vivo. En el verso 2, estamos Apocalipsis 6:2, dice, y clamó a gran voz a los 4 ángeles de los que estamos hablando, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, dice, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes. Vaya, Dios va a sellar en sus frentes a muchos en aquel tiempo. Este grupo del que nosotros estamos hablando es el que está mostrándonos aquí Apocalipsis 6. Y no es nuevo esto, porque Dios ya ha puesto marcas y señales desde el Antiguo Testamento. Nosotros observamos eso. Cuando quiso salvar a Lot, puso una escolta angelical para guardarle como una señal de que el juicio no era para él, ¿no? Puso una marca en los hijos de Israel cuando ellos iban a ser salvados de la tierra de Egipto, porque iba a venir el ángel para matar a todos los primogénitos. Y la señal era la sangre en los dinteles de la puerta. Eso les cubriría de esa matanza de los primogénitos. A Rahab también puso una pequeña señal, un cordón que significaba que la ira de Dios no iba a venir sobre esa casa donde estaba esta señal. Entonces, pero la mejor ilustración la observamos en Ezequiel 9:3. Mira lo que dice aquí, Ezequiel 9:3, es interesante. Se parece mucho aquí a Apocalipsis, por eso la ponemos aquí, queremos leerla junto con ustedes. Esta es una mejor ilustración que encontramos en Ezequiel 9:3. Y dice así, dice, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, dice, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano. Esta es una visión que está viendo Ezequiel. Ve a un varón vestido de lino que tiene un tintero de escribano o algún sello. Esa es la idea, que tiene algún sello que él podía escribir, ¿no?, sobre algún pergamino. Él tenía potestad, responsabilidad de hacer esto. Y eso es lo que está describiendo. Ahora mira el verso 4 lo que dice. Y le dijo Jehová, dice, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente, dice. ¿A quiénes? A los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Vaya, qué orden que les da. Oye, mira, ve por la ciudad, encuentra a las personas que no están tolerando, que no toleran que el sol sea adorado en mi templo. Encuentra a las personas que no toleran las abominaciones de otros dioses en el templo. Encuentra a estas personas, dice, personas que sean leales al Dios verdadero, y ponles una marca en la frente. Esa es la orden que les está dando, que le está dando a este personaje. Y mira el verso 5, dice, y a los otros dijo, oyéndolo yo, dice Ezequiel, y a los otros dijo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, dice, matad. Es decir, ¿a quién iban a matar? Cualquiera que no esté marcado por el varón con el sello. Cualquiera que no esté marcado por el varón con el sello. Y sigue diciendo, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Bien, es muy parecido a lo que dice en Apocalipsis. Vengo en juicio y voy a perdonar a las personas que estén marcadas. Lo mismo. Esa es la idea que encontramos acá en Apocalipsis. Y mira,
Vamos a Apocalipsis, vamos al capítulo 9 y mira el verso 3. Mira un momento este texto. Apocalipsis 9:3 dice: y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Verso 4, Apocalipsis 9:4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Así que el sello de Dios, ¿qué era entonces? Era una protección. Dice, dañarás todo, pero no vas a dañar a los que tienen el sello de Dios. Entonces el sello de Dios que estamos aquí estudiando en Apocalipsis 7 es un sello de protección. De alguna manera, algunos cristianos que van a ser sellados allí, los hace el Señor invencibles a los juicios. Son invencibles a los juicios. Cualquier otro puede morir en este juicio, excepto aquellas personas que están marcadas. No van a ser tocadas. No les va a hacer ningún daño, ninguno de los juicios. Y mira lo que sigue diciendo en Apocalipsis 7 y el verso 3. Dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. No dañes la tierra, lo que está diciendo es que este es un viento de juicio y el resultado sería una cuestión devastadora, que lo vamos a ver luego en Apocalipsis 8. Pero este ángel le dice, oye, hay que esperar. Tenemos primero que sellarlos a estos, hay que sellarlos. Estas son las personas redimidas que deben ser protegidas. Ahora, usted puede notar que estas personas ya pertenecen al Señor. No es que en este momento el Señor escoge a los 144,000. Estas personas ya pertenecen al Señor. Aquí no es que recién aquí son salvados. Ya han sido salvados antes de esto. Son personas ya redimidas. Son personas que han venido viviendo fielmente, poderosamente, predicando el Evangelio del Señor, predicando la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. No han muerto como mártires, no han muerto como... siguen vivos y deben ser protegidos en este punto culminante que empieza la gran tribulación. Deben ser protegidos. Y si quieres conocer un poquito cómo se caracterizan estos hombres que van a ser protegidos, mira aquí, un poco aquí en Apocalipsis 14:1. Mira cómo son ellos. Mira la característica de estos hombres. Dice, Apocalipsis 14:1, dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Y mira con quiénes está. Dice, y con él, dice, 144,000. Vayos. Estos fueron los sellados. Estos fueron preservados, fueron protegidos por ese sello. Estos eran los que tenían la marca. Tal vez la pregunta es, ¿cuál es la marca? ¿Qué marca es esta que les puso? Bueno, mira lo que sigue diciendo el verso 1. Dice que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Esta es la marca. ¿Quieres saber la marca que va a poner Dios, que es su sello? Ahí en la frente de esas personas es esta. El nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Y mira lo que sigue diciendo el verso 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Es ese tiempo que fueron redimidos. ¿Sí ves? Esto nos habla entonces de que ellos fueron redimidos. ¿Y cómo eran ellos? Mira el verso 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, moralmente puros. ¿Sí ves? Pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Son gente que no tiene culpabilidad, puros, castos, redimidos. Están siguiendo obedientemente al Cordero en aquel tiempo. Son el nuevo tipo de las primicias para Dios. Son los primeros frutos. Porque son primicias para Dios. Estos son los primeros frutos.
Y cuando dice primicias o primeros frutos, son el fruto inicial de una cosecha. Cuando siembras primero una parcela, luego va la otra, y el primer fruto es la primera parcela. Este es el primer fruto, las primicias. Estos 144,000 judíos son los primeros frutos ¿de qué? De la Israel que va a ser salva posteriormente. Son las primicias de un Israel que va a ser redimido. Pero estos 144,000 ya han sido convertidos en este punto. Ya han sido convertidos. Estos son judíos que han venido a los pies de Cristo, que han sido redimidos, que se han mantenido puros, se han mantenido castos, han sido obedientes al Cordero, han hecho lo que el Señor les pidió. Ninguna mentira le podrías haber encontrado en su boca. Fueron honestos, fueron íntegros. No tenían ninguna culpa estos hombres. Podríamos decir los más fieles, leales, diligentes, santos siervos del Señor durante este tiempo de los 7 años. Podríamos decir que este es una cosecha de primicia tremenda. Y ellos defendieron a Cristo contra todo. Mientras el mundo pecaba, mientras el mundo se burlaba, ellos fueron fieles al Señor. ¡Qué tremendo! Mientras el mundo no creía y hacía todo y blasfemaba a Cristo y a Dios, ellos se mantenían fieles. El mundo maldecía y ellos eran fieles al Señor. Y deben haber sido instrumentos muy útiles en las manos del Señor en este tiempo de los 7 años para la conversión de otros judíos. Porque ellos son los que van a predicar el Evangelio. Y no solamente para los judíos, ellos son los misioneros enviados a todas las naciones para predicar el Evangelio. Luego vamos a estudiar la segunda mitad en el capítulo 9, que es una multitud de gentiles. ¿Cómo es que esos gentiles van a convertirse? Por estas primicias que comenzaron a anunciar el Evangelio. No solamente a judíos, sino también a todas las naciones. Esta es una bendición, son los más grandes misioneros. Probablemente son una parte muy importante de lo que Jesús dijo en Mateo 24:14. Dice, y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a las naciones. Ellos van a desplegarse como misioneros por toda nación predicando el evangelio. Porque dice, y entonces vendrá el fin. Y entonces vendrá el fin. Paul Washer, seguramente usted ha leído o ha escuchado de él. Él dirige una agencia misionera. Y él dijo que la mayoría de misioneros en el mundo el día de hoy deberían regresarse a su casa porque no conocen el evangelio, porque presentan un evangelio equivocado, errado, no el evangelio fiel, el que está en las escrituras. Él dice deberían regresarse gran parte de los misioneros el día de hoy. Entonces nos preguntamos, ¿cuántos misioneros fieles existen el día de hoy? ¿Cuántos misioneros fieles existen? Bueno, diríamos muy pocos en verdad. Pero imagínate en este día, habrá 144,000 misioneros fieles, totalmente comprometidos, que entienden bien y conocen al Mesías y conocen el Evangelio. Y que no les importa ser sinceros, ¿no? Íntegros, con tal de decir la verdad, a pesar de las amenazas, a pesar de la persecución que van a encontrar en ese tiempo. Son puros ellos, pero están anunciando el Evangelio. Esta evangelización de ellos es la que va a lograr muchas conversiones, muchísimas conversiones. Este es ese grupo que estamos estudiando en este momento. Ellos han predicado el juicio, lo que hoy en día los pastores no predican, del juicio de Dios, de la ira de Dios. Ellos han estado advirtiendo inminentemente que el día del Señor va a venir, y mira, hasta el 6º sello recién creen ellos. Pero ellos ya lo han venido anunciando y ahora que lo han escuchado y ya están viendo la gravedad del asunto en la tierra, recién ellos van a creer, estas personas, van a creer que ha sido verdad. Estos hombres van a ser liberados. Van a ser protegidos para entrar directamente al reino milenario. Y las personas que nacen en el reino, esas personas nacerán en pecado porque son humanos. Y esas personas se van a rebelar porque nacerán de padres humanos.
Y cuando se rebelen, estos judíos seguirán predicando el evangelio y les llamarán a arrepentimiento. Ellos irán al reino y predicarán como lo hicieron en el tiempo de la tribulación. Cuando el reino comience, entonces cada tribu tendrá su propia tierra y cada tribu tendrá a uno de los apóstoles como su juez y líder espiritual, como una promesa que hace el Señor Jesucristo en los evangelios. Y evangelizarán al resto del mundo. Vaya, es un grupo misionero extraordinario que Dios levantará en este tiempo. Bueno, entonces vemos cómo está sostenida la ira de Dios para ser sellados a estos santos primero. Y esto nos lleva entonces a identificar quiénes son precisamente estos hombres. ¿Quiénes son? Mira el verso 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Algunas personas dicen que estos 144,000, son los adventistas. Los testigos de Jehová han dicho que eran ellos, ¿no? Hace algunos años decían que ellos eran los 144,000. Los mormones también están diciendo algunos que estos son los mormones. Y muchos también sostienen que esta es la iglesia. Pero ¿cómo podríamos llegar a una interpretación, ¿no?, de que es la iglesia cuando vemos una declaración como esta aquí en el verso 4 que dice 144,000, dice, sellados de todas las tribus de los hijos de Israel? Tendrías que poner una interpretación tipológica para que cuadre las tribus de Israel con la iglesia. No hay manera. Esta elección humana, si alguien puede hacer una elección humana aleatoria para llegar a tener estos 12,000, creo que humanamente no se podría llegar a una elección de 12,000 de cada tribu. Por lo tanto, entendemos que debe estar involucrado Dios. Solo Dios puede elegir de una manera así. Esta es una de las pruebas grandes y ocultas del propósito electivo de Dios, de los redimidos, de aquellos que Él elige. Dios sabe el número que quiere y Él elige el número que Él se ha dispuesto. Ahora recordemos que los judíos en este tiempo van a ser provocados a celos. ¿Por quiénes van a ser provocados a celos? Por la iglesia. Y es muy posible que comenzará justo después del arrebatamiento de la iglesia. Después de eso, los judíos comenzarán entonces a ser provocados a celos. El Señor de alguna manera va a convencer los corazones de los judíos y van a decir, ¿y dónde está esta iglesia cristiana, la que ha existido tantos años? ¿Dónde está esta iglesia? Porque ya no los vemos aquí, ha desaparecido. Y ellos van a decir, ¿quieres decir que ellos subieron para estar con el Señor? ¿Ellos subieron para estar con el Señor? Quiere decir que Juan 14 entonces sucedió, que Él había dicho que iba a estar lejos en el cielo preparándoles lugar para luego venir y recogerlos. Ellos estarán preguntándose, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pero si nosotros es que somos tu pueblo, van a decir los judíos, ¿qué pasa con nosotros? Serán provocados a celos. Y posiblemente comience después del arrebatamiento de la iglesia. Y esos celos son los que van a volverle al Mesías. Les harán regresar a su Mesías. Serán convertidos y serán redimidos los judíos. Y ellos van a comenzar a testificar. Y entonces el Señor va a tomar de lo mejor de ellos 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Y los sellará para que no puedan ser tocados ni dañados. ¡Qué privilegio tan grande! Y seguirán adelante a través del juicio y ellos son los que van a entrar en el reino. Son evangelistas especiales, son los misioneros especiales. Y mira, están aquí las 12 tribus de Israel. Mira, aquí, vamos a leer aquí Apocalipsis 7, verso 5. Dice, de la tribu de Judá, dice 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados.
En el Antiguo Testamento hay una serie de listas diferentes. No todas las listas, cuando se mencionan a las tribus de Israel, aparecen iguales. A veces en orden diferente y a veces unas aparecen y aparecen otras y en otras ocurre lo mismo. Alguna desaparece y aparece otra. Por ejemplo, solo para darles un ejemplo, no vamos a ir a ver todo eso, pero usted lo puede leer en su casa. A veces en el orden en que aparece es en el orden de nacimiento. Eso lo ves en Génesis 29 hasta el capítulo 35. Aparecen también en la orden de la bendición de Jacob. Aparecen en el orden del campamento en Números 2. Aparecen en el orden del censo antes de la invasión de Canaán en Números 26. Aparece también en un orden de maldición y de bendición y maldición en Deuteronomio 27. Todas estas listas aparecen diferentes. Aparecen en orden de la bendición de Moisés en Deuteronomio 33. Aparece en el orden de los príncipes en Números 1. Aparece en orden de herencia en Josué 13 al 22. Aparece en el orden de las esposas y las concubinas en primer libro de Crónicas del 2 al 8. Aparecen también en orden de las puertas de la ciudad en Ezequiel 48. Entonces, cuando vemos el orden cambia, porque este orden es diferente a los que vemos también registrado en las Escrituras, las que hemos mencionado y otras más. Entonces, a veces también hay variaciones de nombres. Hay variaciones de nombres. Mira, la primera tribu es Judá, ¿verdad? La primera tribu es Judá. Pero Judá no era el hijo primogénito de Jacob. Pero aparece primero Judá. Rubén era el primer hijo. Rubén era el primogénito. Pero, ¿por qué no se mencionó a Rubén primero aquí? ¿Por qué no se mencionó a Rubén? Bueno, todos sabemos que Judá es nombrado primero porque según primer libro de Crónicas 5:1, Rubén perdió su primogenitura porque profanó sexualmente la cama de su propio padre. Estuvo con la concubina de su padre sexualmente. Entonces él fue desplazado. Él perdió la primogenitura y aparece Judá aquí. Eso es un orden cambiado. Algo interesante es que en el versículo 7 aparece la tribu de Leví. Y Leví era la tribu sacerdotal, ¿no? Ellos provenían de los levitas y a ellos nunca se les dio un territorio fijo. ¿Por qué? Porque cuando las tribus de Israel ocuparon sus lugares, los levitas siempre estaban repartidos entre todas las tribus, pero a ellos no se les dio un lugar específico, porque ellos tenían que servir a las demás tribus como sacerdotes. Entonces nunca se les dio un lugar, un territorio específico. Entonces la pregunta es, ¿por qué se les incluye aquí a los levitas? ¿Por qué se les incluye aquí a los levitas? Y la respuesta es que la tribu de Dan quedó afuera. La tribu de Dan quedó desplazada. ¿Debido a qué? Debido a la gran idolatría de esta tribu. Dan fue la única tribu que no pudo conquistar su territorio. Jueces 1 lo dice, no pudo conquistar su territorio. Y Dan, una tribu rebelde, se volvió totalmente a los ídolos. Eso lo señala Jueces 18. Y debido a este pecado grave de Dan, porque Deuteronomio 29, 18 al 21 dice que cualquiera que traiga idolatría a Israel tendrá su nombre borrado. Se borrará su nombre. Y la tribu de Dan fue eliminada y Leví se desliza en su lugar para quedarse con los 12. Entonces aparece allí. Pero en la lista milenaria de las tribus, en Ezequiel 48, Dan está incluida. Ezequiel, habla de la lista del milenio, la incluye allí. Y solo vemos entonces la gracia de Dios, cómo triunfa en nombre de esta tribu de Dan. Y Dan es llevada a la gloria milenaria, ¿sí? Pero Dan no es protegida a través de esto en el tiempo de la tribulación. No es protegida. ¿Debido a qué? A la idolatría, ¿sí? En lugar de tener a Efraín y Manasés, se tiene en el versículo 6 a Manasés. Siempre se habían mencionado en vez de José a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y aquí vemos nosotros que se tiene en el versículo 6 solo a Manasés.
Y abajo en el verso 8 no se tiene Efraín, sino a José, que es su padre, ¿sí? Por lo general, para obtener la lista de 12, Leví no tenía territorio, o sea, Leví no aparece. Y los dos hijos de José eran los que aparecían, no José, sino los dos hijos de José, que son Manasés y Efraín. Pero aquí vemos que Efraín se queda fuera. ¿Por qué? Porque Efraín también cometió idolatría, era seguidor de ídolos. Efraín fue el desertor de la casa de David. Efraín se hizo aliado de los enemigos de Judá. Entonces el lugar de Efraín lo tomó su padre José. Por eso aparecen ellos mencionados. Ahora, ¿los judíos saben de qué tribu ellos forman parte? Si usted le pregunta a los judíos, oye, ¿y tú de qué tribu eres tú? ¿De cuál de las 12 tribus eres tú? Y claro, ellos van a decir, ¿sabes qué? Nosotros no sabemos. Yo no sé de qué tribu vengo. No lo sé. ¿Por qué? Porque en el año 70, que fue la destrucción del templo y de todo Jerusalén, se destruyó absolutamente todo y no hay registros. No hay registros de esto. Entonces nadie puede conectarse más allá de esto a qué tribu ellos pertenecen, ¿sí? Y algunos pueden decir que entonces, ¿cómo es que lo hace? Bueno, Dios es soberano, Dios lo sabe y Dios lo va a hacer. Y no es sorprendente lo puro que ha permanecido el pueblo judío. No nos sorprende cómo han pasado casi 2000 años y Dios ha preservado a los judíos. En tantos siglos ha habido tantos embates contra los judíos. El último fue por Hitler. ¿Cuántos judíos mató? Y ahora también cómo los musulmanes y todos ellos atacan a los judíos. Y vemos que este pueblo sigue siendo preservado. Sigue siendo preservado. Ese es nuestro Dios, ¿ves? ¿Por qué? Porque todavía hay una herencia tribal. Ellos no lo saben, Dios sí lo sabe y Él lo va a hacer en su tiempo. Así que con certeza nosotros decimos que son estos 144,000, ¿sí? Los que Dios va a elegir allí. No hay razón para que nosotros interpretemos esto de una manera que no sea literal. No hemos interpretado en Apocalipsis de manera literal que son 42 meses, que son 1260 días, que son 3 años y medio, que son 1000 años, que son 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas. Todo eso es literal. No estamos creando un tipo o alguna imagen de eso, ¿sí? ¿Por qué los 144,000 habríamos de interpretar de una manera diferente? Sino literalmente, como está allí. ¿Y por qué también? Porque muestra que Dios tiene el gran propósito electivo para el judío. Dios no ha terminado con Israel. Las promesas hechas en el Antiguo Testamento deben cumplirse todavía. Y la historia va a ser incapaz de borrar este pueblo judío. No lo va a poder borrar. El genocidio no ha logrado eliminarlo. ¿Por qué? Porque Dios lo quiere cerca para lo que nosotros estamos estudiando aquí. Algunos dicen, ya no están las 12 tribus de Israel, porque cuando el reino de Israel se dividió en dos, en el reino del norte y el reino del sur quedaron 2 tribus, Judá y Benjamín. El reino del norte estuvieron 10 tribus. Los asirios vinieron en el 722, se los llevaron cautivos y nunca más regresaron. Regresaron híbridos, mezclados después de años y que ya no fueron reconocidos como pueblo. Por eso los judíos odiaban a los samaritanos. Esos samaritanos eran el lugar donde ocuparon las 10 tribus de Israel. Entonces la gente dice, ya se perdió el registro de ellos, es imposible. Ya se perdieron esas 10 tribus. No fue así, porque antes de que sean llevados cautivos por los asirios, estas 10 tribus, muchísimos de ellos, de las 10 tribus, bajaron al reino del sur, a Benjamín y Judá, y allí se quedaron justamente para ser preservados. Así que Dios va a hacer la tarea que Él se ha propuesto y va a elegir de cada una de estas tribus. Como vemos aquí, son 144,000, 12,000 de cada tribu, para ser su nación testigo. Es increíble cómo a Israel se le dio esta gran oportunidad de ser testigo de Dios. Pero Israel fracasó en esta primera oportunidad.
pero la próxima vez que se le dé, la próxima vez como estamos estudiando, ellos van a ver a su Mesías y se van a convertir en la nación que Dios siempre ha querido que sean. Llegará ese momento en que su gracia será tan grande y maravillosa, en que su pacto eterno, que es inquebrantable, que lo que Él ha prometido, Él va a cumplir. Israel va a regresar, porque Él va a regresar a este pueblo y los va a redimir y los va a purificar. Y los pondrá en el lugar de ser una nación testigo. Y hermanos, estos serán la fuerza misionera más poderosa que haya conocido este mundo. Y el resultado de su esfuerzo van a ser muchos israelitas convertidos y multitudes de gentiles de todas las naciones también convertidos y redimidos. Es innumerable, como lo vemos en Apocalipsis 7:9, que va a ser materia para la próxima semana, Dios mediante. ¿Qué nos dice todo esto que hemos estudiado hasta aquí? Lo que nos muestra es la fidelidad de nuestro Dios. Dios es fiel sin importar lo complejo y difícil que sea la situación o la circunstancia, que parecería imposible, pero Dios sigue siendo fiel. Con todo el dolor que Israel le ha causado a Dios a lo largo de los años, Dios no va a violar su promesa. Dios no va a violar su pacto. Dios no va a cambiar su propósito final con esta nación. No la va a cambiar. Aquí vemos cómo dirige todo hacia lo que Él ha prometido. Entonces nosotros hoy podemos decir que tenemos un Dios fiel. Nuestro Dios es un Dios fiel. Y eso se traslada directamente a su relación con nosotros, que hoy somos sus hijos. ¿Cuán bendecidos somos? No se ha puesto a pensar cuán bendecidos somos al saber que en el futuro Israel, que fue una nación que le falló al Señor, le falló en ser una nación testigo a Dios, tendrá una segunda oportunidad y tendrá éxito por el poder del Espíritu Santo. ¿No somos nosotros entonces tan bendecidos el día de hoy? ¿Por qué ha hecho Dios con nosotros? Nos ha redimido también y el día de hoy nos ha llamado a hacernos la nación testigo para este tiempo. Tú y yo somos testigos para este tiempo. Si le pedimos a Dios que levante esta iglesia, que sea testigo de Dios, que levante muchas iglesias aquí en nuestro Guayaquil, que seamos testigos de Dios y seamos los misioneros que Dios quiere que seamos por todas las naciones, por todo el mundo. Oremos. Gracias, Señor, te damos por todo lo que nos muestras, la fidelidad tuya, Señor, para con Israel y lo que vas a hacer con esta nación. ¿Cómo vas a traer y levantar estos 144,000 evangelizadores, misioneros, Señor? Oh Padre, gracias porque traes tanta seguridad a nuestras vidas, de las promesas que haces con nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a hacer esta nación fiel, esta iglesia fiel, esta iglesia misionera. Pon deseos en nuestros corazones de predicar este evangelio en todo lugar, llevarlo a todo lugar, cumplir esta gran comisión como debemos hacerlo, Señor. Gracias por lo que haces. Gracias por la fidelidad. Nosotros hoy tenemos el privilegio de esta gran responsabilidad y ayúdanos a cumplirlo con toda fidelidad, Señor. Sin temor, sin miedo, cumpliendo, Señor, tus soberanos propósitos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Gracias por este tiempo que hemos pasado juntos con nuestros hermanos y alabándote, orando, adorándote, escuchando tu palabra, Señor, con el único propósito de reconocer que tú eres nuestro Dios. Nosotros somos, Señor, hombres inútiles sin ti. Necesitamos de ti, Señor, ayúdanos.
Levanta nuestras vidas. Levanta, Señor, deseos en nosotros de vivir una vida santificada y de ser fieles a ti, Señor. Gracias por este tiempo hermoso. Bendice nuestras vidas, nuestra conversación en este tiempo de ministrarnos unos a otros y llévanos con tus más ricas bendiciones. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.